Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Epoch Times en español. Les saluda Mayra Jaime hoy 5 de julio. El presidente Biden pronunció este jueves un discurso en una parrillada en la Casa Blanca con miembros de las Fuerzas Armadas. El presidente sigue adelante con su campaña de reelección. Le tenemos la historia. El discurso marcó un momento crucial para Biden en su intento de convencer a los votantes de su capacidad para un segundo mandato. La Casa Blanca señaló esta semana sus compromisos con las familias de los militares para demostrar que el presidente está activo y en contacto con el público. En una entrevista de radio, Biden pidió a la opinión pública que vieran lo que ha hecho en 3 años y medio, en lugar de solo 90 minutos en el escenario del debate. El presidente está haciendo campaña en el disputado estado de Wisconsin hoy viernes y se entrevistará con ABC en su primer programa de televisión desde el debate. El gobernador de California, Gavin Newsom, mantiene su postura defendiendo al presidente Joe Biden. Dijo a los demócratas en Michigan que Biden tiene el historial y la energía para ganar un segundo mandato a pesar de cualquier duda en contra. Mira su agenda, mira las recaudaciones de fondos que no se ven, todo ese trabajo, el trabajo que está haciendo entre bastidores, las llamadas telefónicas que está haciendo a todas horas de la noche, la gestión de alianzas, todo lo que está haciendo para prepararse para la OTAN esta semana, lo que están haciendo para llegar a un acuerdo con Hamas e Israel. Así que eso se llama ser humano. Y Dios lo bendiga. Me gusta cuando un presidente reconoce que es humano. Joe Biden, independientemente del momento de su vida, posee una calidad de imaginación con la que ha cumplido más que cualquier otro presidente que yo haya conocido, y eso solo en 3 años y medio. Me preocupo porque soy anticuado, me preocupo por los resultados y los frutos, y él los ha dado. El discurso de Newsom en un picnic del Día de la Independencia en Michigan forma parte de un esfuerzo generalizado de la campaña de reelección de Biden y de la Casa Blanca. Pretenden tranquilizar a los activistas del partido y a los votantes de que Biden está a la altura del cargo luego de la preocupación suscitada tras su debate contra el expresidente Trump. El gobernador de California está entre los mencionados como posibles sustitutos en caso de que Biden se aparte de la contienda. Newsom eludió las preguntas sobre si apoyaría a la vicepresidenta Kamala Harris para la nominación si Biden se retira. Y entre otras noticias, del 4 de julio se produjo un accidente con fuegos artificiales en Utah durante una celebración del Día de la Independencia en la que actuaban los Jonas Brothers. Múltiples personas resultaron heridas y varias fueron hospitalizadas después de que los fuegos artificiales salieran disparados hacia los artistas en el campo y hacia las gradas. Los servicios de emergencia atendieron a los heridos, que sufrieron quemaduras y otras lesiones no mortales. El espectáculo se interrumpió para trasladar a los heridos. El incidente se produjo durante el evento anual Stadium of Fire en el estadio Lavelle Edwards de la Universidad Brigham Young de Provo, Utah. Y en Belmont Gardens, una comunidad de Chicago, un hombre falleció por fuegos artificiales. Las autoridades dicen que Earl Laurie, de 34 años, estaba manipulando fuegos artificiales la tarde del jueves cuando le causaron un trauma en el cuerpo y más tarde fue declarado muerto en el mismo lugar. No está claro si los fuegos artificiales eran ilegales, pero Illinois es uno de los 3 estados que prohíben algunos fuegos artificiales para los consumidores. Y en Nueva York, 3 personas fallecieron y otras 8 resultaron heridas después de que una camioneta embistió a un grupo que celebraba el 4 de julio. Según la policía, una camioneta Ford F-150 bajó por una calle a gran velocidad poco antes de las 9 de la noche. El camión atravesó una intersección, se pasó una señal de alto y se metió en un parque del Lower East Side de Manhattan. Se confirmó la muerte de 2 víctimas en el lugar de los hechos. Una tercera fue declarada muerta más tarde. Entre los heridos hay personas en estado crítico. Una unidad del cuerpo de bomberos se encontró con la camioneta encima de 4 de las víctimas. Los bomberos trabajaron para sacarlas rápidamente antes de que el personal médico de emergencia comenzara a tratarlas. Los investigadores no creen que el accidente fuera un acto terrorista y afirman que el alcohol posiblemente fue un factor determinante. Y sobre la sustracción forzada de órganos a prisioneros de conciencia vivos por parte del régimen chino, hay muchas víctimas, pero no se ha conocido a ningún sobreviviente, o al menos hasta ahora. Pero escuchemos la siguiente experiencia.
el que es probablemente el único sobreviviente conocido de la sustracción forzada de órganos del régimen chino, relata su experiencia, aquí en Washington, D.C. Hoy se trata de un hombre valiente, el señor Xi Peiming. Peiming Cheng dice que las autoridades chinas intentaron extirparle los órganos a la fuerza en una operación en 2004 y luego otra vez en 2006. Sin su consentimiento, le quitaron partes de su pulmón y su hígado, que pueden usarse para trasplantes en pacientes pediátricos. He sido arrestado arbitrariamente y perseguido por el PSC 5 veces. En diciembre del 2001, fui sentenciado a 8 años de prisión en un juicio espectáculo. Después sufrí más torturas, incluida la extracción forzada de mis órganos. Cheng es un practicante de la disciplina espiritual Falun Gong, también conocida como Falun Dafa, pero debido a la popularidad de la práctica, el régimen chino lanzó una brutal persecución contra ella en 1999, que continúa hasta el día de hoy. Los practicantes de Falun Gong han sido encarcelados, torturados y asesinados. En marzo de 2020, el Tribunal Chino de Londres determinó que la sustracción forzada de órganos se ha cometido durante años en toda China a una escala significativa, y que los practicantes de Falun Gong han sido una y probablemente la principal fuente de suministro de órganos. Cheng pudo escapar de prisión en 2006, cuando un guardia olvidó atarlo y se quedó dormido. Cheng salió por una ventana abierta, luego pudo huir a Estados Unidos en 2020. Es el primer sobreviviente conocido de la sustracción forzada de órganos en China. Esto ocurre una semana después de que la Cámara aprobó la Ley de Protección de Falun Gong, un proyecto de ley bipartidista que sanciona a los involucrados en la sustracción forzada de órganos en Beijing. El proyecto de ley también convertiría en una política estadounidense evitar la cooperación con China en el campo del trasplante de órganos. Más recientemente, el 3 de julio, el senador Bob Menéndez de Nueva Jersey pidió al régimen chino que pusiera fin de inmediato a su persecución de Falun Gong. Dijo textualmente: decenas de miles de ciudadanos chinos han sido perseguidos por sus creencias religiosas, encarcelados, torturados, sometidos a trabajos forzados y a una práctica creíble de sustracción de órganos. A medida que el caso de Chun sale a la luz pública, los miembros del Congreso están presionando cada vez más al régimen chino para que ponga fin a su persecución a Falun Gong y a su sustracción forzada de órganos. En su cuenta de X, el presidente Nayib Bukele de El Salvador felicitó al pueblo de Estados Unidos por los festejos de su Día de la Independencia y dijo que seguirá su ejemplo. Sin embargo, en su mensaje precisó: nos inspiramos en ustedes, no en los ideales que tienen ahora, sino en los que tenían en 1776, cuando obtuvieron su libertad y construyeron los cimientos de su gran país. Cuando Bukele fue investido el pasado 1 de junio para un segundo periodo, una delegación estadounidense asistió al evento, lo que significó una demostración de la voluntad de la administración Biden para cooperar en materia migratoria con El Salvador, a pesar de que su gobierno ha sido crítico con la situación de los derechos humanos durante el primer mandato de Bukele. Y el huracán Beryl, categoría 2, tocó tierra en la península mexicana de Yucatán entre las 5 y 6 de la mañana hora local de este viernes. Durante su trayectoria, Beryl pasó por las islas del Caribe llegando a categoría 5 y durante su recorrido por tierras mexicanas se degradó a tormenta tropical. Las autoridades de México emitieron alerta roja por amenaza de peligro debido a las tormentas con lluvias torrenciales y descargas eléctricas. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos prevé que Beryl recupere su fuerza al desplazarse sobre el Golfo de México con una trayectoria hacia el noreste de México y a Texas. La ciudad de Brownsville y la cercana Starbase de SpaceX en Boca Chica se encuentran en medio del cono de incertidumbre. Beryl, como posible huracán categoría 2 o 3, será el primero que SpaceX tendrá que soportar desde su construcción. Se espera que Beryl vuelva a tocar tierra entre el domingo por la noche o el lunes en la madrugada. Le deseamos un muy buen fin de semana y si usted vive en las zonas afectadas por el paso de Beryl, recuerde estar atento a las páginas oficiales del clima para prevenir cualquier eventualidad. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Mayra Jaime y nos vemos el próximo lunes.